¿Quién está pescando votos? Pescando votos varios, y ya estamos en época de definiciones, porque Valentina, mañana viernes 28 de noviembre, sí, señor, faltan 100 días exacticos. El dato que usted nos comentaba al inicio, 100 días entonces que tienen para las elecciones legislativas, sí, y donde habrá consultas interpartidistas. Sí. Falta, por supuesto, más para la primera vuelta presidencial, pero estas primeras que van a definir y decantar mucho, ya estamos a 100 días. Claro, y es que ahora sí uno ve esas elecciones mucho más cerca, Lucas, porque lo decíamos acá, cuando esa lista llegó a superar los 100 candidatos, cuando empezaron campaña casi que desde inicio de este año, y ha hecho que esta campaña electoral sea mucho más extensa, digamos, de lo que han sido otras, ya se está decantando, y como usted lo decía, cuentan los 6 días, pero también cuentan los plazos que quedan para organizarse y registrarse ante las autoridades, y que así, digamos, cualquier candidatura se pueda seguir adelantando sin ningún problema. Usted sabe, esto ya está resuelto por el lado del pacto histórico, porque ellos hicieron su consulta el 26 de octubre, ya quedó definido quiénes van a encabezar, será Carolina Corcho. Sí. Y quedó definido el resto del orden, que es una lista cremallera, es decir, hombre, mujer, y esto ya está por ese lado pactado. Definido, sí, señor. Donde se están moviendo las cosas es en los partidos de centro, centro derecha y de derecha. Si le parece, empecemos por el centro democrático. Sí, señor. Este fin de semana será un fin de semana de definiciones entre, por supuesto, el líder natural de este partido, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, el director del partido, Gabriel Vallejo, y el comité de selección, un comité que ha conformado justamente el expresidente Uribe y que ha conformado también Gabriel Vallejo, para ayudar a definir cómo va a ser esto de las listas, porque por supuesto hay cerca de 100 personas que quieren integrar, por ejemplo, la lista del Senado. Sí. Entonces, imagínese usted cuando tiene 100 o más personas, pues cómo va a ser esto del orden, cómo ponemos esto por aquí. Prioridad y todo el asunto. Eso es un enredo. Entonces, le puedo contar que este va a ser un fin de semana de definiciones. Obviamente, ¿por qué? Porque el 8 de diciembre es la fecha límite que tienen ya los partidos para inscribir las listas. Que técnicamente termina siendo el viernes, esa fecha límite, para poder ir a hacerlo a las oficinas y registrar, porque vamos después con un puente festivo. El 8 es lunes, festivo. El otro domingo es Día de Velitas, así que yo creería que máximo el sábado. El sábado hasta mediodía, horario oficina. Yo creería que hasta ahí, entonces es muy probable, Valentina, que ya la otra semana que empieza diciembre, lunes 1 de diciembre y demás, pues vamos a ver ya a los partidos inscribir y las listas oficiales ya completicas. Varios nombres, por supuesto, pueden dar la sorpresa en esta lista del Senado del Centro Democrático. Hay otros nombres que ya se saben, por ejemplo, Daniel Briceño, hoy concejal de Bogotá, va a renunciar la próxima semana. Sí. ¿Por qué? Porque va a encabezar la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. Ok, daría ese paso del Consejo a la Cámara. Mi pregunta es, ahí él sí estaría cumpliendo ese plazo que le queda, es decir, porque siempre hemos visto, e incluso muchas autoridades alertaban pues de lo que estaba pasando, de que cuando después de haber sido elegidos o haber pasado todo el proceso, se daban cuenta que no habían renunciado a tiempo, que no habían terminado los contratos, e implicaba, digamos, que muchas elecciones se perdieran porque tenían que retirarse. En este caso, el concejal Briceño sí estaría cumpliendo los plazos que necesita. Sí, de hecho, Valentina, hay un caso muy similar justamente en el Centro Democrático, que es el caso de Andrés Forero, hoy representante a la Cámara, que en su momento, hace 4 años, era concejal de Bogotá. Andrés Forero renunció también en diciembre y finalmente, pues sin ningún problema, hoy en día representante de la Cámara. Campaña política. Entonces, esto ya se sabía, lo que le estoy contando. Hay otros nombres que, por supuesto, ¿qué es lo complicado que tiene hoy el Centro Democrático? Que no hay cama para tanta gente. Sí, entonces, usted tiene, por ejemplo, a varias figuras hoy en día importantes, como Andrés Forero, que seguramente quieren dar el salto al Senado. Sí. Seguramente Andrés Forero será uno de ellos. Ha sido muy destacado en el tema de salud, por ejemplo. Pero usted tiene varios. Hernán Cadavid puede ser otro de ellos. Por Entonces, Antioquia. el chicharrón que tienen en el Centro Democrático es que tiene usted que igual asegurar a los que ya están. Vamos a ver también qué pasa con Paloma Valencia, vamos a ver qué pasa con María Fernanda Cabal, que ya ha dicho, si yo no soy precandidata presidencial o candidata, a mí no me interesa volver al Senado. Me imagino entonces que la imagen este fin de semana va a ser, me imagino que quizás en la finca del expresidente Álvaro Uribe en Río Negro, que es ese centro de reuniones, con papel y lapicero en mano, empezando a organizar quiénes sí, quiénes no, cuáles darían más apoyos, porque finalmente lo que se busca es alcanzar una votación importante para tener más escaños representando al partido, y con ese papel entonces van a empezar a definir cuál va a ser el orden y los nombres. Claro, y que tenga usted una representación real de lo que es Colombia. Que entonces tenga votos que sumen por Antioquia, que sumen por el Valle, que sumen por los Llanos, que sumen por Bogotá. Ese es el trabajo que tienen no solo el Centro Democrático, sino todos los partidos, y están en este momento ya en momentos de definiciones.
Hablemos entonces de esos nombres. Ya los nombres claves que pueden dar una sorpresa. Sí. Hay uno que ya se adelantaba hace algunos días y que renunció a su aspiración presidencial y es Juan Guillermo Zuluaga, ex gobernador del Meta. Sí, señor. Renunció porque, entre otras, le ofrecieron hacer parte de esta lista al Senado. Se había hablado que podía encabezarla, eso me dicen no está tan claro de momento, puede ser que sí, pero es una de las cosas que está justamente en este momento definiendo ese comité de selección. Y que tiene que ver mucho con esa frase que en su momento dijo el expresidente Uribe cuando se reunió con el expresidente César Gaviria de ampliar digamos como el rango, que podían ir desde Sergio Fajardo hasta la Espriella, hablando de los candidatos presidenciales, pero que se estaría aplicando también buscar diferentes orillas en la lista de Senado, que es el que termina respaldando un eventual presidente. Desde Abelardo hasta Fajardo. Sí, señor. Habían dicho en su momento los expresidentes Gaviria y Uribe. Vamos a ver qué pasa, porque bueno, ese es otro terreno, Valentina, que también hay un montón de candidatos, no hay cama para tanta gente por allá tampoco. Pero le tengo un nombre. Otro. Que para mí no estaba en mis cuentas hasta hace algunas horas. ¿De quién se trata? Y es Marelén Castillo. Ok, sí, señor. Quien fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en el 2022. Sí. Hoy en día es representante de la Cámara por cuenta del Estatuto de la Oposición, y como queda segunda junto a Rodolfo Hernández, que en su momento pasó al Senado, pues Marelén Castillo hoy es representante de la Cámara. Representante de la Cámara. Lo que nos cuentan es que Marelén Castillo ya tiene un puesto y que muy seguramente irá en esta lista al Senado del Centro Democrático. Es decir, Democrático. ella no está en la categoría de posibles, sino que está en la categoría de los que van. Pues a mí me dicen que eso es un hecho. Es un hecho. O sea, ella ya recibió la llamada y tuvo la conversación y dijo que sí. A mí me dicen que eso es un hecho. Como le digo, fue vicepresidenta o candidata a la vicepresidencia con Rodolfo Hernández. Acuérdese usted, eso no terminó bien. Pelearon cuando antes del llegaron al Congreso, eso fue un agarrón. Finalmente ella incluso empezó a decir, oiga, yo no pertenezco al partido que finalmente se crea porque Rodolfo Hernández, pues, estuvo muy cerca de llegar a la presidencia. Acuérdese usted que lo que termina separando al presidente Gustavo Petro y a Rodolfo Hernández, pues obvio es una importante cantidad de votos, creo que fue 1.700.000 o 2 millones de votos, pero tuvo una votación muy importante, Rodolfo Hernández. Empezando entonces, porque muchos no creían que iba a pasar, por ejemplo, una segunda vuelta, es quien termina pasando la segunda vuelta y sigue manteniendo una votación muy importante, en ese caso en las elecciones de 2022. Y entonces, eso es lo que le puedo contar, porque lo que ella ha dicho en todos estos meses es, yo no hago parte del partido Liga de Anticorrupción, Liga de Gobernantes Anticorrupción, porque nosotros nos inscribimos por firmas. Y claro, yo tengo esta curul porque pues me la gané gracias al Estatuto de la Oposición, pero yo no hago parte del partido Liga. Exactamente. Bueno, ese es digamos un movimiento, ya podría entonces establecerse en un partido allí esta opción que usted nos dice, Lucas, pero tengo una pregunta. Dígame. Hace un tiempo también el Gabriel Vallejo, el presidente del Centro Democrático, que va a estar en esta reunión, había mencionado la posibilidad de que el expresidente Uribe estuviera en alguna de esas listas, pero en los últimos opciones. No, va. Ese sí está fijo. O sea, creo que con lo que le estoy contando hay dos nombres, por supuesto hay más. ¿Sí? Entre esos los hoy senadores del Centro Democrático. Yo creería que Andrés Forero pues prácticamente tiene ese cupo en la lista al Senado asegurado. Pero hay dos que hoy le puedo decir, eso va porque va. El que le estoy contando es Marelén Castillo y el de Álvaro Uribe Vélez, que va en el número 25. Que es una estrategia que tiene el Centro Democrático, para arriesgada entre otras, porque hoy tienen 13 curules. Es decir, están duplicando la apuesta. Y lo que busca el expresidente Uribe y todo el Centro Democrático es, oiga, si ustedes quieren que Uribe regrese al Senado, pues tenemos que sacar muchos votos y llegar a sacar 25 curules. Como le digo, arriesgado muy, porque es que están duplicando la apuesta, porque hoy tienen 13 curules. Pero que va a ir y Álvaro Uribe va a terminar impulsando sobre todo en esa cosa para, digamos, la meta de alcanzar más votos. Vamos a ver entonces qué más pasa, finalmente quiénes dan el salto al Senado, qué pasa por ejemplo con Andrés Guerra, que algunos han dicho que lo quieren bajar a la Cámara, él ha dicho, oiga, no, yo ya estoy aquí en Senado, yo me quedo en Senado, pero hay otros que dicen, usted tiene una votación importante en Antioquia, sería bueno que liderara y fuera cabeza de lista, vamos a ver. Y recuerdo mucho, por ejemplo, que acá en Recap Blue tuvimos en un momento a la actual senadora Paloma Valencia, que ella decía, no quiero volver al Senado, ella se quería concentrar en esa campaña presidencial. Ese nombre entonces podría ser, digamos, o alguien que busca reemplazar esa importante voz que hoy tiene el Centro Democrático en el Congreso, o si es que volvería luego de lo que se hable en esta reunión. Bueno, y ahí hay otra cosa, lo que pasa es que ya nos vamos del terreno del que estamos hablando, que es Senado,
y es que acuérdese que se abrió la puerta con todo este agarrón que hubo, esta pelotera con la encuesta y cómo Sí. iban a seleccionar al candidato, pues abrió la puerta que sean candidatos. Exactamente. Entonces, muy seguramente no será uno, sino que serán dos los candidatos del Centro Democrático. Pero mejor dicho, amanecerá veremos por esos lados, porque por otros lados donde hay nombres y hay números que ya están definidos, son Nuevo Liberalismo, Sí, señor. Dignidad y Compromiso y el Partido Mira, que tiene una coalición para Senado Sí. que se llama Ahora Colombia. Y que los hemos visto ya haciendo recorridos por las regiones, presentándole a la gente, venga, para este departamento tenemos estas opciones, tenemos esta lista, y entonces con el fin de, digamos, que la gente conozca no solamente la coalición, sino también quiénes los estarían representando allí en la Cámara. El primero ya está definido, porque en algún momento se dijo Jennifer Pedraza o Alejandro Gaviria, eso va por ahí. Finalmente esto no se da, y Sí. va a ser Juan Sebastián Gómez, quien hoy es representante de la Cámara por el Nuevo Liberalismo y quien es también actualmente el primer vicepresidente de la Cámara de Representantes. Que eso es un aporte, digamos, quizás una estrategia para llevarse también gente del eje cafetero, que finalmente Por es también, Caldas, sí, exactamente, el por el representante. departamento de Caldas. Entonces, por llevarse, digamos, unos votos de ahí, como usted lo decía, se vuelve esa estrategia. Pues tenemos, digamos, peleas por lo que está pasando en este momento, diferencias con Pedraza, con Gaviria, pues pongámonos de acuerdo con alguien más neutral que nos pueda servir como una nueva cara y empezar a arrastrar ahí votos por esa parte. El 10 regresa al Senado Jorge Enrique Imagínese. Robledo, político de muchísimos años, Sí, con señor. muchísima experiencia en todo este tema de la política. Y en el número 100 va a estar Jennifer Pedraza, quien pues se había dicho en su momento que si podía encabezar, que si no, lo cierto, dará el salto al Senado y va a estar en el número 100. Eso por ese lado. Porque ¿qué pasa? Como efectivamente en su momento Jorge Enrique Robledo propuso a Jennifer Pedraza para encabezar la lista al Senado, finalmente hubo una reunión comenzando esta semana, este lunes, y dijeron no va a ser, llegaron a un acuerdo, va a ser Juan Sebastián Gómez, pero por supuesto pues Dignidad y Compromiso pidió algunas cosas y dijo, listo, aceptamos que Jennifer Pedraza no encabece, Muy que bien. Robledo vaya en el 10, A pero cambio. queremos algunas cosas. A cambio, ¿qué pidieron? Van a encabezar la lista en el departamento de Antioquia Sí. y en el departamento de Cundinamarca van a encabezar la lista a la Cámara de Representantes. Ok. Entonces ahí no encabeza el Nuevo Liberalismo, que por supuesto llega a esta coalición diciendo nosotros somos el partido que tiene más fuerza, Ujú. porque entre otras tuvimos una votación muy importante en las elecciones de 2023, Sí. cuando Carlos Fernando Galán pues llega a la alcaldía de Bogotá. Sí. Ahora, en 2022 no les fue tan bien. Exactamente. Ahí está, digamos, la representante, se me va aquí el nombre. Julia Miranda Sí. por exdirectora de Bogotá Parques y Nacionales. Juan Sebastián Gómez son las dos curules que tienen en Cámara, Sí. pero en Senado No lo alcanzaron. tienen curules. Ujú. Entonces vamos a ver cómo les va en Sí esta funciona apuesta esta de nueva fórmula. 2026. Sí, señor. Y en Cámara de Representantes por Bogotá, todo parece indicar que el Nuevo Liberalismo va a ir solo y suena muchísimo Camilo Enciso, quien fue secretario de Transparencia de la Presidencia en el gobierno de Juan Manuel Santos. Eso por ahí, hay otros nombres que se barajan para la lista al Senado. Entre esos usted mencionaba a Julia Miranda. Vamos a ver si retoma nuevamente en la Cámara o si da el salto Da el como salto al senadora. Senado. Esa es una de las cosas que se están barajando. Pero hay otro nombre importante, Valentina, que estábamos mencionando aquí, y es que estábamos entre Alejandro Gaviria Sí. y Jennifer Pedraza. Yo ya le digo, Jennifer Pedraza, Dignidad y Compromiso, No. dijeron, bueno, nosotros cedemos, porque tampoco nuestra aspiración es o encabezamos o nada, sino que Jennifer va de 100 y vamos a dejar entonces, y les pedimos que nos dejen encabezar Antioquia y Cundinamarca. Pero por otro lado, cuando se empieza todo esto, decía Jorge Enrique Robledo, quien entre otras pues ha tenido discrepancias públicas Sí. con Alejandro Gaviria, decía, yo quiero que ojalá Alejandro Gaviria llegue a integrar esta lista, así no sea encabezándola en alguno de los lugares. Hasta ahí vamos. Hablamos aquí, empezando esta semana con Juan Manuel Galán, y Juan Manuel Galán nos dijo, a nosotros Alejandro Gaviria nos comunicó que no va a aspirar al Senado y que no tiene intenciones de ir al Senado de la República. Ok. Entonces lo del Nuevo Liberalismo se cayó. Sí, se desbarató ese plan. Antes de estar listo, antes de incluso llevarlo a la mesa. Pero aquí Paola Peñalosa nos trae información, porque bueno, lo del Nuevo Liberalismo no fue, Sí. pero hay uno de los dos nombres que hay ahí en ese partido que, por ejemplo, le están coqueteando al exministro Gaviria. Y bueno, ¿qué fue lo que usted supo, Paola? Bueno, el dato que les tenemos, porque evidentemente en las últimas semanas Alejandro Gaviria ha sido noticia nacional, porque que sí, que no, que no, que sí. Y finalmente, pues como que la noticia era que lo desbancaba Jennifer Pedraza, finalmente no, porque, como usted lo mencionaba, pues discrepancias directamente en el Partido de Dignidad y Compromiso, que pues como usted lo decía, no es un secreto, no es bienvenido, pues por las cabezas de ese partido. Pero le tengo el dato.
Puede que no sea por Dignidad y Compromiso y esta coalición, que era la que usted mencionaba, que es ahora Colombia, que le integra Mira y el Nuevo Liberalismo. Le tengo un dato de 3 partidos que le están haciendo ojos, cambio de luces a el señor Gaviria. A ver. Le tengo el primero. O sea, no fueron 1, fueron 2, fueron 3. El primero. Hay uno que ya lo adelanté yo. Exactamente. Y es que no va a ser el nuevo liberalismo. No va a ser el nuevo liberalismo. Pero podría ser, quítele el nuevo. Exacto. Y el vamos por lo tradicional, el liberalismo. Sí, señor. Entonces, ese es el primero que está como haciéndole cambio de luces al exministro también de Salud. Y pues aún no se sabe. Entonces, el segundo. Liberales. 1. Liberales. El primero. El segundo. Creo que tampoco esta es una sorpresa. Hubo una avanzada hacia el 2018 y fue los verdes. Entonces, esos son los que los tienen también ahí en el tintero. Entonces, pero, liberales, verdes, que como usted dice, efectivamente, en el 2021, cuando estaban en todo este proceso, sí, en algún momento también ya le habían hecho cambio de luces al entonces rector de la Universidad de los Andes. Entonces, exactamente. Y que pues él deja la universidad, pues la rectoría de, claro, y después decide de los Andes aspirar para no al Senado ni nada, sino a la presidencia de la República. Exactamente. Ahora, ¿qué nos dicen? Que por ahora los verdes no van. O sea, le hicieron cambios, pero no fue correspondido. Pero no fue ahí no, eso no cuajó. Exacto, no cuajó. Y el tercero, y el que quizás podría generar más sorpresa, es el de Cambio Radical. Cambio Radical. Uh-huh. Bueno, me sorprende. ¿Sabe además por qué? Pues porque una de las oposiciones más duras al gobierno del presidente Gustavo Petro ha sido la de Cambio Radical junto al Centro Democrático. Y de hecho hablábamos con Juan Manuel Galán esta semana, presidente del Nuevo Liberalismo, y nos decía una de las razones por las que finalmente no caló muy bien y esto no progresó con Alejandro Gaviria fue que hubiera hecho parte del gobierno del presidente Petro. Exacto. Me sorprende eso que nos está diciendo. Ahí le dejo el dato. Y lo otro es que también Cambio Radical viene haciendo alianzas esta misma semana a propósito con Alma para empezar a buscar más apoyos porque se está acabando el plazo y necesitan concretar apoyos, nombres y sobre todo posiciones. Entonces Cambio Radical podría ser una buena opción porque viene haciendo bastantes movimientos y ya algunos los han anunciado públicamente, entonces posiblemente ese también se dé según si haya, digamos, respuesta positiva o negativa. Bueno, hay alianza entre Cambio Radical y Alma, como usted lo dice, lista conjunta al Senado. Sí, señor. Justamente estábamos hablando de listas al Senado, esta será una de ellas. Ahora, le digo, me sorprende que ahí le estén haciendo al menos de momento cambio de luces, porque esto por supuesto puede llegar a feliz término o no. Ahora, al exministro. En política nada está escrito. Ah, no, absolutamente exacto. nada. Entonces, tienen en el radar estos 3 partidos. De ahí a que suceda, pues les contaremos. Pero por ahora, estos son los 3 partidos que le hicieron cambio de luces. Uno ya se bajó, como le contaba, son los verdes, y ya los otros 2, pues ya veremos. Ahora, sí le puedo confirmar que es por el Senado. Va al Senado. No como cabeza. O sea, pero las negociaciones o las conversaciones que hay no es para que Alejandro Gaviria encabece o la lista del liberalismo o la lista de Cambio Radical. No. Sería que lo integre en algún número. Y que daría el salto al Senado. El doctor Gaviria, que también conoce muy bien este mundo de la política, fue precandidato presidencial, llegó a la Centroesperanza, que finalmente no salió muy bien, y fue ministro en 2 ocasiones. En el gobierno de Juan Manuel Santos fue ministro de Salud y fue ministro de Educación en el gobierno del presidente Petro, donde de hecho pues no salió tampoco muy bien. Y bueno, han tenido encontronazos en público. El presidente Petro ha hablado mal, ha criticado la gestión del exministro Gaviria. Que se acuerda que también dijo el presidente Petro que lo había cogido de pendejo y que lo tuvimos acá precisamente al exministro para que nos aclarara eso. Entonces, pues ahí le puedo contar esos detalles. Bueno, pues se mueve. Me sorprende sobre todo lo último, porque lo del liberalismo no me sorprende tanto. Lo de los verdes, como le digo, ya en algún momento tuvieron acercamientos, pero lo de Cambio Radical, pues yo no sé usted, Valentina, pero yo no me lo esperaba. No, es que los movimientos están a más. Porque Cambio Radical venía, recordemos la reunión, creo que fue hace como 2 semanas del ex vicepresidente Germán Vargas Claro, Lleras, que reapareció. Que exactamente reaparece, se reúnen ya, digamos, de manera presencial, y ahí es quizás cuando empiezan ya a darse estos movimientos o estas conversaciones muy, digamos, más cerca de las fechas límites como tal. Entonces, vamos a ver qué tanto, digamos, resultado se da o cuáles son los planes de Cambio Radical definitivamente para tener lista también
el papel con los nombres y las posiciones de quienes van a representarlos en las elecciones. Definiciones, Valentina. En una semana ya vamos a estar hablando de, oiga, así quedó conformada esta lista, así quedó esta otra, así que vamos a estarles contando aquí en Recap Blue todo cómo se va moviendo este panorama, porque es momento de definiciones, de que se empiecen a decantar algunas cosas, y de hecho esto puede hacer que algunos de los hoy precandidatos presidenciales, que es que la lista, Valentina, son más de 100. Sí, es verdad. O sea, cuando usted ve la cantidad de personas que se inscribieron por firmas ante la registraduría y suma los que ya tienen avales de partidos y demás, esto pasó hace rato los 100. Sí, señor. Una lista Pero amplia. esto puede generar que varios de ellos pues digan, oiga, no, yo la verdad no me va tan bien en la encuesta, yo puedo... Y entonces negocia un puesto al Senado, encabezar una lista por aquí. Entonces Sí, vamos o a ver. sumarse a otras Y es que acá hay campañas, algo ¿verdad? importante, como usted lo decía, no hay cama para tanta gente. No. Se Y tiene que ahora, decantar en el esa Senado lista. tampoco, porque es que lo que Exacto. estamos hablando, tienen este enredo en muchos partidos, porque son muchísimos los que se inscriben, y pues realmente usted tiene 100 números que puede poner, pero además en qué orden los pone, y pues 100 curules ningún partido, creería yo, Exactamente. va a sacar. Sí, más cuando también hay tantos partidos y tantas Entonces, alianzas. lo que están haciendo es, Sí. los que estén, no sé, en algunos partidos por arriba del número 10, puede que tengan, si les va bien, porque hay otros partidos que, pues, por supuesto, puede que no les resulte tanto la idea, Sí, señor. otros sacarán muchas curules, vamos a ver qué pasa. Lo cierto, se mueve mucho el tema y les vamos a estar contando aquí en Recap Blue 923. Recap Blue.